Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contracultura. Un gusto, como siempre, poder estar con ustedes, agradecidos. Siempre todos los que participamos acá, les deseamos un precioso año 2023 que sea lleno de bendiciones, de buenas cosas para cada uno de ustedes y también un año de mucho despertar y también de mucha conciencia. También de aprendizaje, que es lo que más se necesita para no caer en las tretas que estamos viendo prácticamente todos los días. Hoy día tengo un programa espectacular realmente y espero que le puedan sacar provecho a la información que traigo el día de hoy de mano de un gran invitado. Me refiero a mi amigo, ya a estas alturas, que ha participado en bastantes programas, Raúl Tortolero, que nos acompaña desde México y con una tarea no menor. Vamos a hacer el ejercicio, si siguiéramos como estamos el día de hoy, aplicando todo este tipo de políticas, llámese Agenda 2030, temas del Foro Económico y todo este tipo de cosas, ¿a dónde llegaríamos a parar en 50 años más? ¿No le parece interesante abrir una ventana hacia el futuro y poder imaginarnos cómo sería nuestro futuro, en este futuro distópico de aquí a 50 años más? Quizás una sociedad completamente orwelliana, algo que usted a lo mejor ni siquiera se puede imaginar, pero es necesario hacer este ejercicio. Muchas de las cosas ya están sucediendo, están a solo un paso de llevarnos a ese punto y quizás sea mucho peor incluso de lo que ustedes puedan escuchar en este programa. ¿No lo creen? Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás aquí? Bienvenido una vez más a Contracultura. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, estimado Carlos. ¿Qué es lo que nos traes hoy día? Yo hice una introducción. ¿Por dónde te gustaría comenzar con esta historia llegando hacia el año 2072, 2073, ¿cierto? ¿Cómo sería este mundo distópico? Sí, por ahí me gustaría empezar por la descripción de lo que sería un estado mundial distópico, y una sociedad progresista ideal. Obviamente, vamos a hacer una descripción, es un ejercicio de futurismo, pero sí quiero decir, muy basado en todo el horizonte de sucesos políticos y sociales que ya estamos viviendo hoy en día en todo Occidente. Es decir, no hay ninguna línea que yo vaya a describir que se salga de lo que ya estamos presenciando, por desgracia, en leyes, las políticas públicas y pues sobre todo en los liderazgos progresistas. Bueno, pues en un análisis profundo de estos signos y tendencias más acentuados del progresismo actual en Occidente, haciendo esta pues una perspectiva basada en hechos actuales, es así como podemos preconfigurar qué clase de sociedad ya está en plena construcción y que será una realidad quizás en menos de 50 años, y una realidad totalmente asfixiante, porque si nos quedamos con los brazos cruzados, pues entonces seguramente vamos a encaminarnos por allá. Vamos a pensar, hacer este ejercicio, que ya estamos en el año 2073. ¿Por qué 2073? Porque estamos planteando que ya pasaron 50 años a partir del 2023, en cómo sería la vida en diferentes rubros en el año 2073. En ese momento, en el 2073, estamos pensando que nosotros pues ya hemos muerto, nuestros hijos ya son ancianos, nuestros nietos son de edad madura y nuestros bisnietos son jóvenes. Entonces ya son 3 generaciones después de la nuestra. Pero quizás no haya que esperar tanto hasta el 2073, porque en el 2030 gran parte de lo que vamos a describir ahora ya se habrá concretado, por desgracia. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el campo de la libertad religiosa. En el 2073, en este ejercicio futurista, se prohibiría cualquier manifestación religiosa pública. No se puede rezar en las calles, pero tampoco delante de nadie más. No se podrán usar crucifijos, de la misma manera que en su momento se prohibieron las suásticas
de los nazis. Nadie podría abiertamente declararse cristiano porque no se le contrataría en ningún lugar. No podría trabajar con semejante estigma. Ujú. Luego, las iglesias, tanto como los templos, ya han sido absorbidas, intervenidas por el Estado. Todo el que practique una religión, pero en especial el cristianismo, deberá recibir tratamiento psiquiátrico hasta que supere su pensamiento, entre comillas, atávico, porque puede contagiar, entre comillas también, a los demás y dañar a la sociedad. Este cristianismo es asumido por el Estado mundial como una enfermedad mental y aparece ya en el 2073 en el catálogo de trastornos psicológicos. Ahora bien, el supremacismo ecoanimalista es la nueva religión planetaria predominante. Además, han resucitado viejos cultos públicos a Moloch, a Pachamama, a Quetzalcóatl, a Odín, a la gran diosa Wicca y sobre todo a Lucifer, a quien se ha identificado engañosamente con la estrella de la mañana como el portador de la verdadera luz del conocimiento y como el gran humanista que robó fuego a Dios para entregárselo al hombre. Luego, en cuanto a la vida cotidiana en este futuro distópico en el año 2073, la gente trabaja online 4 horas al día únicamente de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo son el nuevo fin de semana. Y muchos dirán, pues qué bueno, porque así descansamos pues más horas al día y tenemos fines de semana pues más largos. El resto del tiempo, las mayorías lo dedican a prácticas íntimas, vamos a decirle así, y también al uso de sustancias dentro o fuera de los proliferantes cultos luciferinos que ya hay. Ya casi nadie tiene hijos. La inmensa mayoría tiene mascotas. Las tratan como hijos. Las llevan a la escuela. El Estado mundial así lo exige. Es obligatorio. Pero también te puedes casar con perros, con otros animales, con gente de cualquier edad e inclusive también con objetos. Todos los embarazos son terciados a mujeres que se dedican especialmente a ese negocio. Hay fundaciones enormes, internacionales, similares a lo que en su momento fue, pues, una que se dedica al aborto que no quiero mencionar, muy conocida en Estados Unidos. Con las clínicas, claro, sí. Exactamente, sí. Hay fundaciones enormes internacionales, similares a esta que no menciono, dedicadas a ofrecer ese servicio de terciarizar los embarazos a mujeres específicas. O bien, estos embarazos, entre comillas, son llevados a cabo en máquinas que están en clínicas especiales para tal fin. Porque para las mujeres actuales, estamos hablando de 2073, el año de 2073, es algo inaceptable, aborrecible, vivir un embarazo en carne propia. Es visto como un claro signo de atraso, de ignorancia, de nula educación, de retraso cultural. Los pocos padres que quedan en las periferias de las megaurbes son vistos casi como unos animales. ¿Acaso un 98% de la población tiene un cerdo o dos en su casa, un mapache, una ardilla, una tortuga, varios perros y gatos, hámsters, víboras, cocodrilos, tigres y leones castrados y muchos experimentos de la ingeniería genética de cruza de animales? También hay una creciente aceptación de los
posthumanos, que son o bien mezcla de humano y animal, o bien de humano y robot, o humanos con implantes en el cerebro especiales de empresas como lo que hace 50 años atrás, en el 2023, fue Neuralink, que ahora en el 2073 lideran los nietos de aquel titubeante Elon Musk. Los hombres hoy, en el 2073, usan muy indistintamente faldas, brasier o pantalones y camisetas. Las mujeres usan el sobaco peludo y el pelo teñido de colores fosforescentes. Cualquier hombre que no sea sumiso es estigmatizado socialmente y visto como una bestia. Debe ir entonces al campo de reeducación, donde decenas de psicólogos del Estado lo van a atender. Si alguien se resistiera a ir a estos campos de reeducación, o bien con el psiquiatra del Estado, para superar la enfermedad del cristianismo, para deconstruir la masculinidad tóxica y para asumir las prácticas íntimas hasta con menores de edad y la zoofilia como algo natural y normal, pues entonces no podrán comprar ni vender nada y podrían morir de hambre. En cambio, si pasa los cursos y las terapias, se le asignará y colocará un chip nuevo y podrá comprar y vender libremente. Entonces, se le podrá considerar readaptado social. Los nombres personales no son ni masculinos ni femeninos por ley. Ambos están vedados por el Estado mundial. Si quieres cambiar de género, pagas el equivalente a lo que hace 50 años era $1, o sea, en el 2023, y te darán una nueva credencial, una ID. Los apellidos están abolidos porque todos los hijos pertenecen al Estado. Todos los niños pertenecen al Estado. Nadie es padre directamente de los hijos, así sean tus hijos biológicos. Eso quedó abolido. También hay parques jurásicos, ahora sí reales, y hay ciudades nuevas con nombres en honor a Albert Pike, George Soros, Rothschild, Obama, Kamala Harris, Mao Zedong, Xi Jinping, Vladimir Putin, López Obrador, Gustavo Petro, Lula da Silva, Gabriel Boric, Hugo Chávez, Evo Morales. Ciudades nuevas. En cuanto a la propiedad privada, pues hace mucho que la propiedad privada quedó abolida por el gobierno mundial. Básicamente, esto es importante, básicamente todo lo que tenías puedes seguirlo habitando o usando, pero ahora eres solo su administrador en turno. Ya no hay propietarios de nada, solo el Estado es propietario de todo. Y como se trata de un Estado universal, global, se alega que todos somos dueños de todo. Es el viejo sueño de Marx, por supuesto, pero con modificaciones progresistas muy acentuadas. No hay títulos de propietario, sino solo de administrador. Cuesta trabajo aceptar las iglesias del mundo estuvieran de acuerdo en esto, esgrimiendo su muy particular interpretación de las escrituras y de la vida de algunos santos, como la de San Francisco. Seguimos en este año de 2073 haciendo este ejercicio de futuro distópico. En cuanto al trabajo, todos reciben un cheque del gobierno que es mayor,
no si tienes más estudios, sino si eres, por ejemplo, parte de la comunidad LGBT o feminista o negro o indígena, o eres obeso, o eres albino, o eres discapacitado, o eres anciano, o eres madre de estos hijos del Estado, de los embarazos terciarizados, claro, que mencionamos, que se dedicarán desde la infancia a operar las políticas estatales en exclusiva. La gran mayoría de la gente trabaja desde casa ante las cada vez más constantes epidemias. Hay niños que cumplen ya 10 años de edad y no conocen las calles aún. En cuanto a la educación, toda la educación es estatal. Las bases son la ideología de género, la redistribución de la riqueza, la igualdad sustantiva, el aborto obligatorio para todos los casos de embarazo no autorizado por el Estado mundial, desde sus agendas nacionales malthusianas de salud sexual, la experimentación sexual desde los niños más pequeños de 3 años inclusive, el uso recreativo de drogas, el transexualismo, las parejas interraciales obligatorias y, por supuesto, sobre todas las cosas, lo que se conoce en el 2073 como obediencia civilizada al Estado. Existe un himno de la Internacional Globalista Progresista que se toca de forma obligatoria en el radio y en todo evento político. En cuanto a la geopolítica, Eurasia es la nueva hegemonía. El dólar es una moneda secundaria. Hace mucho, décadas, los presidentes nacionales están sujetos al Estado mundial. La ONU, reformada, así se le llama, es la que domina y es a su vez dominada por el peso de Eurasia, es decir, la unidad y la fusión de Rusia y China con sus aliados como Irán y la India. Todo lo que en su momento se conoció como América Latina o Hispanoamérica ya es progresista, pero también Estados Unidos mucho más. La revolución woke que se hizo en la segunda década del siglo XXI ha dejado su legado para siempre, indeleble. Inclusive los blancos en este país, en Estados Unidos, ahora en el 2073, son solo un 5%. El socialismo posmoderno es la nueva realidad en todos los países. No hay naciones disidentes y a los líderes conservadores se les envía a los nuevos gulags, donde son reeducados, un poco reeducados como el protagonista de la película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, o como en un momento le ocurrió al canadiense Jordan Peterson, que fue pionero en ser reeducado por sus colegas psicólogos woke. Estados Unidos ya va por su segundo presidente transexual, Canadá y Francia por el tercero. Los gabinetes están dominados por las cuotas del supremacismo LGBT y feminista. En cuanto a los derechos humanos, hay nuevos derechos humanos. Derechos humanos entre comillas, hay que aclarar. Todos, empezando por los niños,
pueden usar libremente sustancias cualquier día. El Estado te proporciona esas drogas. Desde el año 2030, el Estado mundial administra todas las drogas, las produce y las vende. Más ahora en el año 2073. Tienen habilitados muchos edificios para que cualquiera se drogue como quiera. Te cuidan al hacerlo. Se permiten relaciones entre todo tipo de gente, incluso sin importar su edad. Existen también muchos edificios especiales para encuentros sexuales. Habría cuotas en los congresos nacionales en el nombre de la inclusión para mujeres, indígenas, negros, gente obesa, discapacitados visuales, personas LGBT, para personas con estatura pequeña, tanto como para todo tipo de extranjeros y hasta para personas también que viven con el síndrome de Down. Asimismo, tienen preferencia practicantes de ciertos cultos, en especial los luciferinos. Existe ya en este año 2073 la forma de contener toda tu información cerebral en un disco duro que se puede leer en un cuerpo nuevo, comprado, desarrollado ex profeso para ti. Puedes conservar la memoria de tus papás en una computadora especial sin cuerpo. Nunca se muere. Pero hay que tener dinero para pagar esos servicios. Se habría autorizado el derecho, entre comillas, a dormir, entre comillas también, o sea, asesinar a una persona antes que cumpla los 18 años. Si no se tiene el dinero suficiente para mantenerlo o simplemente si no se le quiere. También sería legal el derecho, entre comillas, a dormir, entre comillas también, a personas ya muy mayores de edad muy avanzada, cuando nadie pueda atenderlos y cuando vivan solos. La migración continúa. En el 2073, Francia es muy mayoritariamente de población afrodescendiente. España es totalmente musulmana. México es totalmente centroamericano. Estados Unidos es mexicano y el español es el idioma oficial. Inglaterra es mayoritariamente hindú. Alemania mayoritariamente árabe y también musulmana. Rusia cuenta con una inmensa población china. Así son las cosas. A ver, vamos a hacer el ejercicio aquí. Estaba escuchando atentamente el relato que estabas haciendo, que es impresionante, impresionante. Y lo que más me llama la atención a mí, seguramente gente que, nuestros amigos que escuchan el programa, es que dicen, bueno, casi todo esto ya está pasando. O sea, el otro día vimos, por poner solamente algunos ejemplos para contextualizar cómo se llega a esto, ¿cierto? Cómo se llega al año 2073 que estás relatando tú. El otro día se llevaron presa a una mujer porque estaba rezando frente a una clínica abortista, creo que fue esto en Inglaterra, ¿cierto? Y viene un policía... Y rezar con su mente. Y rezar con su mente, claro. Tenemos siquiera, la aceptación del... Ni siquiera hablaba ella. No, ni siquiera hablaba. Tenemos la aceptación de todas estas relaciones intergeneracionales, ¿cierto? Que le llaman ahora. Y todo eso ya está pasando, ¿cierto? Las cuotas de género ideologizan ciertas personas, les dan ciertas preferencias, y después estas personas terminan gobernando porque les aseguran un cupo, ¿cierto? Tiene que ver con eso esta cosa de la famosa paridad y todo este tipo de cosas que hablan.
Son gente que ellos mismos formaron, que ellos mismos les dieron ciertos privilegios y después los ponen a gobernar. Vemos el tema de Neuralink, todo lo que está pasando con los chips, todo lo que está pasando con el transhumanismo. Vemos cómo se está poniendo en tela de juicio la propiedad privada. O sea, todo esto está pasando, el tema de la alimentación, que no lo hemos mencionado aún, el tema de los úteros artificiales, ¿cierto? Esto que salía en Matrix, en esta película, que finalmente decían ahí, no es una película, es un documental. Sería la definición más apropiada, ¿cierto? Claro, y tienes todos estos úteros que son artificiales, y eso es lo que estamos viendo ahora. Porque China ya lo está mostrando, lo están mostrando otros países, por eso están despersonificando a la mujer como tal, cosa que el día de mañana, al hombre y a la mujer, para que el día de mañana nadie prácticamente se acuerde que se podían tener hijos de manera natural, y aquellos que lo hagan sean vistos como bestias. Tal como lo decías tú. Eso es lo que dijimos, sí. Tal como lo decías tú. Entonces, me hago yo la pregunta, estoy pensando en gente como nosotros que ha leído esto, que se ha formado, a nuestra audiencia, pero me hago la siguiente pregunta: ¿qué pensará una persona que está escuchando esto por primera vez? ¿Dirá, esto es una exageración, estos tipos que están diciendo esto están locos? ¿O es usted el que está absolutamente desconectado de lo que está pasando en el mundo? La instalación del... ¿Qué piensas tú de eso? Porque pongámonos en el caso de una persona. ¿Qué le dirías tú a una persona que está escuchando esto por primera vez? Le digo que abra los ojos, porque todas estas perspectivas que estamos realizando del año 2073, hoy que estamos 50 años antes de eso, en el 2023, pues ya existen, ya están en semilla, inclusive ya no tan en semilla, todo esto está sucediendo. Sí. Hay el proyecto muy fuerte para un Estado mundial, lo han dicho varios líderes, está la ONU activamente trabajando en eso, está la Agenda 2030 trabajando. De hecho, ahora voy a, si me permites, después de este siguiente bloque, quiero también hacer alusión Vamos a hablar de eso la también. Agenda 2030. Vamos a hablar de eso también. Así es. Bueno, me gustaría también continuar, si me permites, hablando de cómo... Sí. Sí, gracias. De cómo se está tratando de operar esta justificación de un Estado mundial, porque todavía vemos a pues muchas personas envueltas en una ideología nacionalista o patriota, cosa que a mí me parece lo correcto, pero por otro lado, por supuesto, está un conjunto de liderazgos internacionales, de élites globalistas trabajando fuerte para esta construcción de un Estado mundial. Y aquí entra en juego uno de los jilgueros, de los voceros del Estado mundial, que es el señor Bill Gates. Entonces, bueno, el progresismo globalista trabaja sin descanso en esta construcción de un nuevo orden mundial, que es el sueño de las élites que realmente no dan un cacahuate por las soberanías nacionales y que de hecho son enemigas en la realidad del cristianismo y son promotoras a ultranza de la ideología de género, de la religión, entre comillas, del ecoanimalismo o ecologismo animalista, tanto como de los supremacismos LGBT, feminista, indigenista y negro. Este globalismo usa a las pandemias como un muy buen pretexto para reducir las libertades democráticas de los ciudadanos y para acotar sus derechos humanos, es decir, para aumentar el control social. Estoy parafraseando lo que ya publiqué en el Pan Am Post con el título de Bill Gates previene una nueva pandemia para 2025, justificará un estado mundial. Continuó diciendo que, pues bueno, al mismo tiempo, ante el terror y la emergencia, generan un mega centralismo del poder mundial, concentrándolo en pocas manos, las de organismos internacionales
a los que poco les interesan las idiosincrasias nacionales, el patriotismo, las soberanías y la democracia. Entonces, siendo así las cosas, para estas estructuras mundiales no hay tiempo para tomar decisiones basadas en el voto ciudadano, libre y secreto, ni tiempo para consultas, referendos, por lo que sus políticas pronto se ven traducidas en las propias de una tiranía. Y me pregunto, hay que preguntarnos, ¿qué quiere este globalismo? Por supuesto, el control mundial de los gobiernos nacionales y tener de su lado al Big Money, al Big Tech, al Big Pharma, al Big Food y a la mainstream media internacional, que mucho de esto ya lo tienen de su lado. Así es. ¿Qué agenda promueve este globalismo? Pues una muy cercana, por supuesto, a la Agenda 2030 de la ONU, en la que se impulsa, como todos sabemos, una agenda muy especial que incluye el aborto, el feminismo radical, la homosexualidad, el no tener hijos, el tener mascotas, la alimentación vegana, la ideología de género, el culto al planeta, el socialismo blando y el fin del cristianismo como religión hegemónica en Occidente. ¿Qué les estorba? Les estorban los líderes patriotas, el cristianismo en todas sus vertientes, les estorba la heterosexualidad, la familia natural, las energías fósiles, la derecha, el conservadurismo, el capitalismo, la democracia, la libertad y los derechos humanos. El señor Bill Gates y su fundación, junto con alguna universidad y el Foro Económico Mundial, en octubre de 2019, hay que recordar, llevó a cabo un ejercicio de respuesta a una pandemia por una vertiente del SARS. Esa dinámica se llamó en su momento Event 201 o Event 201, solo que pues ya se ha cuestionado mucho por esas fechas. Muy coincidentemente surgió en efecto el COVID-19 en China. ¿Casualidad? No lo sabemos, pero hubo cerca de 15 millones de fallecidos registrados por el COVID y bueno, pues las farmacéuticas pues se hincharon de dinero. Ahora bien, 3 años después, estos mismos personajes más la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se han reunido para hacer un simulacro más, ahora llamado Contagio Catastrófico, un ejercicio de reto global. Tal cual. Esto es en el marco del Grand Challenges en Bruselas. Fue el pasado 23 de octubre de 2022. Para hacer más breve el relato, lo que ahora previenen es la presunta llegada de un nuevo virus para 2025, al que han denominado SARS 2025 o Síndrome Respiratorio Epidémico Grave por Enterovirus 2025, por sus siglas en inglés, que tendría un detalle preocupante, una tasa de mortalidad superior a la del COVID-19. Ahora afectaría, además, sobre todo a niños y jóvenes, dejando, según sus propios cálculos, unos 20 millones de fallecidos. Es un simulacro, pero en ese simulacro de reuniones del Consejo de Emergencias Sanitarias de la OMS participaron expertos en salud de diferentes países, por ejemplo, Senegal, Ruanda, Angola, Liberia, Nigeria, India, Singapur y Alemania. Y el vocero del evento, como ya dijimos, fue
Bill Gates. Y bueno, pues uno de los factores clave en el control de la población, que se diría con tendencias maltusianas, es poder infundir terror, porque una ciudadanía paralizada que por intentar salvarse permite al Estado hacer lo que quiera, restringiendo las libertades y acotando los derechos humanos, es la puerta para una dictadura global. Es el fin de la democracia liberal y del Estado de Derecho. Es una lógica natural. La gente pone por encima de todo la salvación de su vida y la de sus familiares, claro. Y ahora que se anuncia este posible escenario en el que el supuesto nuevo virus afectaría sobre todo a los infantes, no hay que ser un genio para imaginar la serie de medidas tiránicas que la gente aceptaría sonriendo y agradaría llorando con tal de no ver morir a lo más sagrado de la familia, que son los bebés, niños, por supuesto. Y eso es apenas para 2025. Faltaría todavía otra predicción, otro simulacro para 2028 o quizás para 2030, con lo que estaríamos llegando en ese año tan cacareado, una sociedad de mansos borregos, carentes de libertades y voluntad doblada por el terror, en el que los gobiernos nacionales nos parecerían una punta de inútiles que deben cerrar la boca ante los grandes expertos médicos y epidemiólogos de la OMS. Así es como vemos que se va preparando el terreno para una sociedad muy distinta a la que hoy conocemos, una en la que la democracia es cosa del pasado, por ser esta un lujo que ya no nos podemos permitir ante las cada vez más periódicas catástrofes sanitarias de las que nadie sabe cuándo saldremos. Así que, si así están las cosas, ahí viene la dictadura globalista de izquierda, y pensar que habrá hasta quienes den su vida por ella, intentando salvarse. Interesante panorama, por decirlo menos, ¿eh? Esto hay que observarlo, por supuesto, con por lo menos yo lo hago así, ¿eh? Porque hay mucha gente que se deja infundir por el pánico ante un escenario de una magnitud como esta, como la que estamos describiendo, ¿cierto? Hay que tener cuidado ahí de también darle mucha importancia a esta gente, y lo hemos dicho en algunos programas anteriores. Hay muchas cosas que van en contra en este momento y se están abriendo muchas investigaciones y muchas cosas respecto a todo lo que ha pasado, especialmente con este tema de la pandemia. Hay mucho que decir todavía, pero se ha suprimido el debate de cualquier manera, ¿cierto? Se ha suprimido que la gente se pueda expresar, que pueda tener su opinión. La democracia, como dices tú, no tiene ningún tipo de validez. Las opiniones de los conciudadanos, de los connacionales, tampoco tienen nada que ver, porque tienen que arrodillarse ante las opiniones de estos grandes expertos, ¿cierto? Así que es un escenario bastante incierto, pero es bueno hacer el ejercicio y ver por qué llegamos hasta este punto. Porque hoy día la gente, como dices tú, todo lo cambia por esta seguridad. Parece que le han tocado la fibra ahí a la gente, ¿cierto? A ver, ¿cómo podemos doblegar a estos tipos para que se olviden de sus libertades, para que se olviden de, no quiero decir la palabra democracia, que ya vamos a mencionar ahí, porque todo esto además lo hacen en nombre de la democracia, ¿cierto? Parecido a lo que acaba de pasar en Brasil, que es una copia de lo que pasó en el Reichstag en Alemania, ¿cierto? Cuando aprovecharon un ataque ahí de falsa bandera que hicieron ellos mismos, y aprovecharon, ¿cierto?, la instancia para poder encarcelar a todos sus opositores y sacar leyes fuertes también para la protección de la democracia. La gente tiene muy mala memoria. Mis amigos brasileños, pues ya están todos en el exilio prácticamente. Los pocos que quedan en Brasil están asustados de cómo se están dando las cosas. Están implementando una suerte de campos de concentración
en donde tienen en un como auditorio con un gimnasio, un gimnasio de una cancha de básquetbol, algo de así. La Policía Federal, sí. Sí. Ajá, tenían a más de 1,000 personas, imagínate nada más. Y Por el gente que simple no hecho de protestar, que participó fue algo pacífico. gente que no participó en nada tampoco, porque todo eso no lo dicen. Es gente que estaba en los ¿Tienen cuarteles. niños ahí? Habían niños, pero esa gente ¿de dónde viene? Viene de los cuarteles. Es gente que se subió de manera voluntaria a los buses. Estos buses los terminaron llevando hacia allá. Bueno, es una historia larga en realidad, es una historia larga, pero esa gente no tiene ningún tipo de participación con lo que pasó en el Plan Alto Central. O sea, me refiero en Brasilia mismo, cerca de donde están los edificios, ¿cierto? Los edificios estatales. No, era gente que estaba protestando frente a los cuarteles, completamente pacífica, hace más de 60 días, sin ningún tipo de incidente. Pero, ¿en qué momento crees tú que...? Porque esa es la pregunta que hay que hacerse. Uno viendo esto que pasa también ahí en Brasil, uno se hace la siguiente pregunta y uno dice, ¿en qué momento van a cambiar el discurso de la...? Porque todo esto es en nombre de la democracia, hasta ahora, ¿cierto? ¿En qué momento te van a decir ya... ¿en qué momento se van a sacar la máscara? Y ya no van a hablar más de democracia, porque ya se sacaron la máscara, pero ¿en qué momento crees tú que no van a hablar más de democracia? Y van a decir esto ya está obsoleto y todo. Mira, lo que están haciendo es poner por encima de la democracia la seguridad, o sea, tu vida, la protección a tu vida, sea la protección contra actos de terrorismo, actos de delincuencia, actos de narcotráfico, cuestiones violentas en las calles, por un lado, y por otro lado contra epidemias. Entonces, regresamos al Leviatán, a este estudio donde se habla de la justificación de la existencia del Estado. Lo primero que debe brindar el Estado es seguridad al ciudadano, y el ciudadano está dispuesto a ceder muchas cosas, y se diría que ya infundido de terror, aterrorizado, es capaz de ceder pues su libertad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, con tal de preservar la vida, el bienestar de su familia, la salud. Entonces es lo que están haciendo, porque eso se puede hacer en el nombre del bien, eso se puede hacer en el nombre del bien. Vamos a protegerte, para protegerte tienes que quedar tú en tu casa, para protegerte tienes que ponerte, tienes que tener un cierto control sanitario sobre tu familia. Para protegerte el Estado te pide ciertos privilegios, tener ciertos privilegios, y eso significa el acotamiento de tus actividades. Básicamente significa el fin de tus derechos humanos. Y por supuesto, pues que hay muchas protestas y todo. Mira, nosotros fuimos, con esto quisiera ir cerrando, si te parece bien, nosotros fuimos a hacer una manifestación a las instalaciones en México de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y si me permites, me gustaría con esto ir cerrando. ¿Qué es lo que les vamos a dejar ahí Vamos a ver eso. Exigencia. Exactamente, vamos a ver justamente eso. ¿Qué es lo que fuiste o qué les fueron a solicitar a las Naciones Unidas ahí esto fue en Ciudad de México? Así es. Tu servidor, como representante de más de 20, casi 30 organizaciones de diferentes lugares, no solo de México, sino de diferentes países, que tenemos un pensamiento similar, digamos que conservador, patriota, y me gustaría pues darle lectura a esta breve... Por favor, vamos a escuchar eso. Sí. Que dejamos ahí, nos la sellaron de recibido, el jefe de seguridad nos lo selló de recibido, así que esto ya está allí en la sede de la ONU, está en trámite para atenderse. Estamos exigiendo que haya una democratización de la Agenda 2030. De hecho, el documento se llama así: Agenda 2030 a revisión profunda. Urge,
su democratización inmediata. Y es dirigida esta carta a los funcionarios de la ONU, a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las familias de la cristiandad y a los activistas de los derechos humanos. La Agenda 2030 de facto es una imposición que hace una entidad internacional, la ONU, a las naciones soberanas, de una fuerte carga de ideología progresista, de izquierda, líneas políticas y políticas públicas que nada tienen que ver con México en particular, bueno, y diría yo, añadiría ni con ningún país en particular, y en realidad tampoco con la iberósfera en general, sin tomar a fondo en cuenta la idiosincrasia, los valores religiosos, familiares, culturales, los intereses y prioridades, y sin haber consultado directamente a la población, ni lejanamente. Uh-huh. A lo largo de las 17 propuestas de esta agenda, la ONU va deslizando de forma implícita antivalores que afectan de lleno para mal el derecho humano a la vida, a la familia natural, a la reproducción, a la libertad religiosa, al estilo de vida occidental tradicional, a la heterosexualidad y en especial al cristianismo. La Agenda 2030 plantea como algo positivo el aborto, la ideología de género, la perspectiva de género, el supremacismo feminista, el supremacismo LGBT y el supremacismo ecoanimalista. Así como también el veganismo. Exacto, claro, que son el globalismo, y de fondo conduce a la animadversión al cristianismo. Uh-huh. En una lectura ligera, sigo con, sí, con esta carta, en una lectura ligera de esta agenda, esta podría parecer algo muy atinado, justo y con soluciones realistas para los problemas más serios del planeta, pero un estudio más a fondo revela que las propuestas de la ONU nos llevan a la deconstrucción total de los valores cristianos fundacionales de Occidente. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 que saltan a la vista es el control del crecimiento de la población, buscando que sea cada vez menor, en un afán maltusiano de que los pocos que queden vivos, luego de tan drástica reducción, vivirán bien. Para ese fin, la Agenda 2030 echa mano del aborto, de la promoción, de la disolución de la familia natural, mediante el empoderamiento laboral de la mujer, que lo pone contra el varón, y a través del apoyo al estilo de vida homosexual, de manera que nadie quiera tener hijos. A este objeto también abona el supremacismo ecoanimalista, ese rostro verde del marxismo posmoderno que considera al ser humano como un virus que todo lo contamina a su paso y que por tanto ya no debe reproducirse más por razones ecologistas y para salvar al mundo, entre comillas, y evitar la así llamada sexta extinción masiva de animales. Todas estas agendas de control natal llevan como un común denominador el ser progresistas, anticapitalistas, globalistas, ateas y anticristianas. A esta agenda le estorba la religión, la familia natural, los hijos, así como también el automóvil, el pensamiento libre, comer carne, el conservadurismo, el liberalismo económico, la educación decidida por los padres de familia. El nuevo estilo de vida que proponen de forma inherente implica tener una familia pequeña o de plano no tener hijos, ser veganos o vegetarianos, asumir como un derecho la salud reproductiva, o le llaman la interrupción del embarazo, el adoctrinamiento con la ideología de género y pro homosexualidad, etcétera. También implica el no usar autos sino bicicletas, no usar combustibles,
implica también el aumento de salarios mínimos, pero esto también aparejado con más impuestos, obviamente, porque nada es gratis, por supuesto. Y también promocionar un ambientalismo donde el ser humano no es el centro, sino que es un animal más, porque los animales ahora son personas no humanas, así les llaman, con nivel ontológico igual al del hombre. Las mareas verdes, el supremacismo feminista y los demás supremacismos, todo esto son expresiones que van de la mano de la Agenda 2030 que corrompen la moral y la mente del ciudadano promedio y que van penetrando en las legislaciones nacionales. Los lobbies empujan todas estas iniciativas del progresismo internacional y son una prueba de que esta Agenda 2030 está auspiciada por las mismas élites del globalismo que están detrás de la ONU. No debería de normalizarse la perspectiva de género, sino la de la familia, porque es en realidad una perspectiva de la mujer. Tal propuesta es un error porque no abona a la unidad social, dividir al mundo desde el sexo. Hay que, plantear políticas públicas que solo benefician a la mujer en aislado es separarla de su entorno familiar, y esto solo acentúa la división y crea conflictos sociales. En cuanto a las fronteras abiertas, entre comillas, que propone la Agenda 2030, hay que pensar que si bien es cierto que es un derecho humano migrar, es un derecho humano, también se debe hacer de forma ordenada y legal. Hacerlo de otra forma, pues genera conflictos para todos. En casos de emergencia, se puede optar por pedir refugio temporal y asilo político más tarde. De esta manera no se discrimina a ningún migrante, ni a nadie, pero tampoco se pone en riesgo la seguridad del país receptor, ni su identidad nacional, ni su economía. En cuanto al ecologismo que propone la ONU, el mismo que impulsa a la activista Greta Thunberg y centenas de grupos, bueno, la neurosis con que expresan sus motivos es tal que no pocos hablan de que representan ya a una nueva religión, una pagana, donde no hay un Dios, sino un planeta para adorar. En este ecologismo radical, el ser humano es visto como un virus que es urgente detener, porque está dejando a su paso mares, ríos, tierras contaminados y estériles, aires sucios y sobre todo la muerte de miles de especies del reino vegetal y animal que no se podrían recuperar jamás. Pero el platillo fuerte de este supremacismo ambientalista es claro está, el tema del calentamiento global, que siempre es atribuido a las acciones u omisiones del hombre, y esta lucha se ha convertido en un gran negocio para muchos líderes que la enarbolan. En suma, exigimos, y con esto termino, exigimos a la ONU establecer espacios de diálogo, foros y consultas a la población nacional en México y en todo país de Hispanoamérica para hacer una profunda revisión a esta agenda, sus intereses globalistas y su construcción de un nuevo orden mundial. La Agenda 2030 necesita una democratización urgente. Atentamente, doctor Raúl Tortolero, fundador de Nueva Derecha Hispanoamericana y del Ejército Cristero Internacional, y también aparecen los logotipos de cerca de 20 organizaciones más. Con esto cerramos, estimado. Muy interesante. Bueno, todo lo que aporte en ese sentido a exponer esto, porque yo no sé en realidad cómo se puede democratizar algo que es la exterminación del ser humano, porque eso es lo que es la Agenda 2030. Si tú te opones a ellos, tienen todo su cóctel
De hecho, la Agenda 2030 no se puede cuestionar bajo los propios métodos de ellos. Es incuestionable porque sería discurso de odio, ¿cierto? Están atrapados ahí dentro de... Sería interesante verlos atrapados dentro de su propia retórica, ¿cierto? Dentro del propio racismo que promueven y todo este tipo de cosas, esta guerra cultural que hacen, porque eso sí es una guerra cultural. La guerra en nombre de ayudar a la mujer, desperfilan a la mujer, como decías tú también, la apartan de su verdadero rol. Y ahora ya dicen, porque partieron con eso, ¿cierto? Los derechos de las mujeres, y ahora te dicen que decir mujer es ofensivo, que decir madre es ofensivo. Yo creo que aquí, amigo mío, lo que hace falta, y aquí hay que ser categórico en esto, es formación. Es formación. Aquí lo que hace falta es formación. Nosotros nunca vamos a poder ir en contra de esto porque la población es ignorante. Ellos lo saben. La tienen entretenida con el pan y circo, que ahora es en 4K, si esa es la única diferencia. Ahora es en 4K y lo puede ver a través de su televisor, ya no tiene que ir a oler la sangre, ¿cierto?, a la arena romana. Pero mientras la gente la tengan todavía entretenida con ese tipo de cosas, ellos saben eso, y por eso se dan el gusto de hacer algo completamente antidemocrático, incluso ponerle el nombre de democrático, porque saben que la gente no tiene idea ni siquiera de lo que significa democracia. Si fuera así, identificarían inmediatamente estos farsantes y dirían, eso no es democrático lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Llevarse 1.500 personas presas en nombre de defender a la democracia, que no se les ha comprobado crimen alguno, que no han pasado por un juicio, eso no es democrático. Entonces tú no puedes esgrimir el argumento de la democracia, de salvar la democracia usando técnicas antidemocráticas. Pero como la gente no sabe esas pequeñas diferencias, y podría poner 1000 ejemplos aquí de todo lo que se ve hoy día. Entonces, me gustaría a mí tener, cuando estudio ciertos temas, me gustaría tener un canal como Contracultura, donde aquí ustedes pueden venir a estudiar, a profundizar, a ver, a estar en desacuerdo. Esa es la idea. No tienen por qué creer en lo que acaba de decir Raúl ni lo que estoy diciendo yo. Esto es para que ustedes se formen sus propias conclusiones. Pero para sacar buenas conclusiones hay que estar informado y hay que formarse. Si no, vamos a seguir siendo presa de estos depredadores, ¿cierto?, que están afuera tratando de engañar a la gente. La mayor hipocresía que se ha visto en la historia de la humanidad creo que la estamos viendo hoy día. Todo en nombre de la democracia. Construir una tiranía. Yo te quiero agradecer, Raúl, por haber estado aquí hoy día en el programa y, como siempre, te dejo invitado para que podamos exponer algunas otras cosas. Cuéntale a la gente dónde puede encontrar tu libro, que es un libro muy bueno. Gracias. Y cuéntale a la gente de qué se trata brevemente este libro antes que nos vayamos. Claro que sí. El libro se llama La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, donde abordo, por supuesto, todos estos problemas que estamos planteando hoy en este programa. Te agradezco mucho la invitación y agradezco mucho a tu gran audiencia, una audiencia muy amplia, muy interesante, que nos hayan permitido tener este espacio para expresarnos. Les recomiendo que compren este libro, está en Amazon, y también quiero decirles que ya estoy por publicar un nuevo libro que se va a llamar Nueva Derecha, Cristianismo, Vida y Familia, donde continuamos también planteando las 7 defensas de nuestra contrarrevolución cultural, que son las siguientes: defensa de la fe, la defensa de la vida desde la concepción hasta muerte natural, la defensa de la familia, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la patria, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Nosotros estamos proponiendo que esta contrarrevolución cultural pues se haga evidentemente en todos los frentes, empezando por el frente de la educación, no solamente obviamente en las escuelas, sino empezando por la casa, pero también planteamos que además de hacerlo en el plano legislativo, en el plano político, en el plano de las universidades, que las retomemos, que sean nuestras, en el plano del arte, en el plano de la ciencia, que además de eso siempre tengamos en cuenta que tiene que tener un perfil cristiano, es decir, independientemente de si hay también agnósticos o gente que practica otras religiones, está muy bien, pero resulta que Occidente
es la cristiandad. Estamos basándonos en valores cristianos, en valores que independientemente de si van a misa todos los domingos o no, o al servicio, si son protestantes, entonces de todos modos saber que pues no podemos replantear la cultura desde cero, porque eso sería el gran reseteo. Necesitamos más bien pues reconocer la riqueza de nuestra cultura y darle un sentido trascendente a nuestras vidas, teniendo una religiosidad que fue brutalmente arrancada de la vida cotidiana desde la Revolución Francesa de 1789 y después totalmente también aplastada con la Revolución Cultural Maoísta en China de 1976, de 1966 a 76. Entonces, la propuesta la pongo sobre la mesa, la dejo abierta para que podamos estar unidos todos los que pensamos de esta manera y podamos ofrecer una mejor resistencia a estos embates del progresismo destructor de nuestra vida y de nuestra cultura. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey. Muchísimas gracias, Raúl. Siempre es un agrado, un honor tenerte aquí. Un saludo grande a toda la gente que nos escucha también desde México, gente que ha hecho muchísimo por este canal también, por este espacio, por Contracultura, que lo puedes escuchar aquí a través de Spreaker. Es una aplicación que la puedes descargar y puedes escuchar todos nuestros programas en formato podcast, como siempre. También a través de Spotify, también estamos ahí, así que nos puedes buscar en Spotify como Contracultura Radio. Y también estamos en YouTube y pronto en Rockfin también vamos a estar. Así que nuestro canal principal, como siempre, lo puedes encontrar en Odysee. Odysee es una alternativa a YouTube muy buena, así que nuestro canal principal está en Odysee. Son muchas las alternativas que tienes para poder escuchar este programa y, por supuesto, compartir este espacio. Este es un espacio que se necesita y vamos cada día creciendo, aprendiendo, abandonando también ciertos dogmas o ciertas cosas que a veces hay que modernizarlas. Y en ese trabajo estamos todos los días. De eso se trata el conocimiento, de ir aprendiendo, de ir siempre sumando. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde que comenzamos este programa, pero todo ha sido gracias a la ayuda de ustedes. Les deseo un hermoso, feliz año 2023, que sea un año lleno de reflexiones, ojalá de mucha sabiduría y de tomar las decisiones correctas y, por supuesto, no dejarse engañar. Para eso hay que estar informado. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y sea hasta la próxima. Chao, chao. Nuestro trabajo se financia de manera independiente gracias al aporte de nuestros suscriptores y de la gente que valoriza nuestro trabajo. Es muy probable que si nos has apoyado económicamente, si has compartido el video, le has dado like, tú seas parte de cada segundo de lo que acabas de escuchar. Pero lo más importante para nosotros es poder tener un apoyo mensual consistente y por eso hemos creado un sistema de membresías al que puedes acceder para apoyarnos desde solo $5 mensuales o 3.500 pesos chilenos para que podamos seguir haciendo contenido como este y seguir manteniéndonos independientes. En la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder apoyarnos y también para poder entrar en nuestro sistema de suscripciones en www.contraculturatv.com. Muchísimas gracias y gracias por tu apoyo.